Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natanael Jacob Carrillo Cayetano. Y bueno, en este apartado estaremos platicando acerca de la creatividad que tiene, de lo que tiene, del gran impacto que tiene en la arquitectura. Y bueno, básicamente creo que en mi persona considero que es un punto muy importante y es fundamental porque nosotros como arquitectos creo que es impresionante la cantidad de arquitectura que hacemos y eso creo que es proveniente de la creatividad y en sí considero de que este, uno lo tiene que reforzarse porque es muy importante y resulta fundamental en el mundo de la arquitectura. Eh, para, bueno, voy a presentarles una pequeña presentación para un mayor entendimiento. Bueno, por ejemplo, en esta parte, eh, agarrando la unidad de taller de composición de esa materia, en esa parte, pues, en sí nosotros hacemos el análisis del usuario. Y aquí en esta parte debo admitir de que la creatividad suele ser muy relevante porque al principio siempre hacemos lo que viene siendo el análisis de usuario, por lo que en esa parte tenemos que usar un pensamiento analítico, porque tenemos que investigar a la persona, tenemos que investigar a nuestro cliente. Y esto básicamente es muy importante, porque si uno no tiene el pensamiento analítico o si no sabe analizar la cierta situación, que esto en sí es perteneciente a la creatividad, creo que nos resultaría un poco más complicado. Por ejemplo, en esta parte, la creatividad nos apoya en que nosotros seamos más conscientes o seamos más objetivos al momento de hacer la investigación del usuario. Por ejemplo, de hacer una pregunta más clave como eh, cuál es el medio de transporte o qué es lo que más le gusta a la persona o qué edad tiene, qué estudia, qué trabajo, para así nosotros poder sacar más información sobre ello y usar la creatividad y poder desarrollar lo que viene siendo el concepto y nuestro diseño arquitectónico. Eh, en esta parte también la creatividad nos apoya porque al momento de hacer nosotros la tabla de necesidades, creo que si analizamos la situación, siempre tenemos que ver el punto de dónde vamos a meter la entrada principal, el almacén, la cocina, porque claramente la cocina no podemos apegarla al comedor o al recibidor. Todo tiene que tener un cierto orden y ahí se va utilizando el pensamiento analítico de analizar la situación y de analizar qué es lo que estamos trabajando o lo que queremos lograr hacer. En la parte del mobiliario, equipo, creo que también resulta muy importante porque creo que tenemos que ir checando la manera de acomodar el mobiliario, el sofá, las sillas, la televisión y esa parte creo que es muy fundamental. Por ejemplo, si la creatividad no estuviera de nuestro lado, considero de que es más, nos resultaría un poco más algo que no fuera arquitectónico. En sí, si nosotros no tuviéramos la creatividad, nos resulta más difícil porque creo que acomodaríamos el sofá de la misma manera que lo hacen las personas ordinales. Porque evidentemente nosotros como arquitectos tenemos una mayor exigencia porque tenemos que tener la creatividad más desarrollada porque tenemos que ir viendo en qué puntos tenemos que acomodar el mobiliario y así poder crear un ambiente más familiar y un ambiente más favorable hacia nuestro cliente. Aquí en el análisis de área, pues básicamente también sería lo mismo, la cocina. En este punto era donde quería llegar. Por ejemplo, en taller de composición siempre empezamos con un concepto para empezar a a desarrollar el proyecto arquitectónico. Por ejemplo, en esta etapa nosotros, bueno, en esta unidad que llevé taller de composición 2 empezamos a desarrollar un concepto. Yo lo agarré de un concepto de lo que viene siendo de la pizza de pepperoni y entonces básicamente yo me basé en dos rebanadas. Aquí de esta manera creo que la creatividad entra en este plasmado,
porque si no fuéramos creativos, creo que a partir de una pizza no pudiéramos sacar algo, un proyecto arquitectónico tan importante, por lo que aquí es donde vienen entrando todos los tipos de pensamiento y aparte entran las inteligencias. Por ejemplo, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal. En sí, la intrapersonal es muy importante también porque creo que uno como persona tiene que ir viendo o lográndose los ciertos objetivos para así poder cumplir, o en este caso, pues ir desarrollando el proyecto arquitectónico. Aquí, por ejemplo, la creatividad me ha ido apoyando porque empecé con una pizza, luego me fui dándole como que y lo fui modificando para a llegar con un diseño más favorable. Eh, Aquí, en el diseño, bueno, en la aplicación, creo que resulta muy importante. Creo, y aparte de los pensamientos, también analizamos lo que viene siendo la inteligencia, porque la inteligencia básicamente creo que entra en esta manera. Básicamente va muy relacionado, porque la creatividad y la inteligencia siempre tienen que ir tomados de la mano. Pues, por ejemplo, podemos tener creatividad, pero si la inteligencia no la tenemos, creo que no se podría desarrollar algo más adecuado o algo más favorable para nosotros. Aquí, por ejemplo, la creatividad creo que nos apoya mucho en el pensamiento analítico. Eh, por ejemplo, ahí como se puede ver en el diseño, se empezaron, bueno, ahí en esa parte quise modificar dos pizzas de pepperoni aplicándole adición y sustracción, que viene siendo básicamente las función para hacerlo algo más funcional. Y podemos apreciar también que la planta arquitectónica, el estensamiento, la entrada principal. Y en esa parte, si yo no tuviera creatividad, creo que sería un poco más triste, no sería tan favorable para nosotros. Por ejemplo, siempre tiene que ir apegado la cocina o a un lado del almacén y aparte la entrada. No podemos poner el almacén en la entrada, en la puerta principal, porque básicamente pues ahí sería algo que no tuviéramos creatividad y básicamente es algo que pues no nos permite para nosotros eso. En sí la creatividad va muy apegado a la arquitectura porque nosotros como arquitectos siempre estamos pensando y pensando, aplicando inteligencias, memorias y pensamientos, por lo que considero que sí es muy fundamental. En este caso, aquí en el diseño que les había mostrado, en esa parte aún le falta un poco de creatividad. Tiene creatividad, pero no tanto. Es por eso que se va a ir desarrollando o se va a ir puliendo conforme va a ir pasando el tiempo. Como lo había mencionado, creo que ninguna persona nace creativo. Eh, Creo que siempre se va a ir desarrollando y siempre se va a ir fomentando en esta situación, porque unos pueden ser más creativos que otros, pero porque cierta persona o la persona eh, pasó por ciertos problemas o situaciones que lo hicieron exigirse de más y desarrollar la creatividad, pero si nosotros lo desarrollamos, básicamente todo sería más fácil o siempre encontraríamos el camino más adecuado para pues tomar la mejor decisión. Aquí en esta parte, es, por ejemplo, se puede ver las dos rebanadas de pizza cuando ya vamos utilizando más la creatividad. Eh, por ejemplo, ¿qué pasa si yo atravieso esto o si atravieso las pizzas? Estamos ya creando un diseño más arquitectónico, más creativo, porque en sí no lo estamos haciendo como una casa ordinaria. Y a partir de ahí también es checando los otros buenos diseños. Aquí en esta parte también, si se logra apreciar, pues es insertar el triángulo que en este caso pues viene siendo nuestra pizza de pepperoni, incrustarla por encima y aquí pues ya nos da otro diseño más favorable y más amigable. Y aquí pues finalmente pues encontramos nuestro proyecto arquitectónico o nuestro diseño agarrándolo de un concepto de pepperoni. Aquí es donde entra la creatividad. Porque, por ejemplo, al principio yo tenía dos pizzas de pepperoni, sinceramente,
algo simple y sin medidas, y ya cuando utilizamos la creatividad llegamos a este resultado. A eso era lo que yo quería llegar, que al principio empezamos así, porque no utilizamos tanto la creatividad, pero si empezamos a pensar analíticamente, a utilizar la inteligencia, a utilizar la memoria, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿O qué pasa si pongo esto de esta manera? Ahí es donde vamos utilizando la creatividad y vamos llegando a este tipo de resultados. Aquí, por ejemplo, pues esta ya me parece más agradable, me parece que ya es más, es un diseño arquitectónico y creo que es algo muy bonito porque ya es más apegado a la arquitectura. Y claramente, pues aquí podemos apreciar un diseño interior que, que si lo analizamos, pues aquí tenemos la puerta de entrada y tenemos los asientos, las sillas, y eso nos hace el pensamiento pues analítico. También utilizamos la inteligencia intrapersonal y los pensamientos lógicos que básicamente se resultan muy importantes, y los prácticos, porque siempre todo arquitecto siempre tiene que hacer algo práctico para que vaya aprendiendo e ir analizando cada una de las situaciones. Y siempre creo que está presente la memoria y el pensamiento lógico, porque siempre vamos analizando, vamos razonando los distintos tipos de situaciones que se nos presentan. Y así es donde vamos desarrollando el gran impacto de la arquitectura. Por ejemplo, la arquitecta Zaha Hadid fue alguien muy importante, y creo que yo considero, en lo personal, yo considero de que ella no hubiera desarrollado los proyectos arquitectónicos o esos edificios fascinantes que ella creó si no tuviera creatividad. Creo que la creatividad fue parte fundamental de ella, y es por eso que logró grandes diseños o grandes proyectos arquitectónicos que hoy en día son el impacto en la arquitectura. Y bueno, esa sería todo por mi parte, y este es de lo que les platicamos.